Libertópolis.com. Ideas con valor. Libertópolis presenta a María Dolores Arias. Y Jorge Jacobs. Más negocios. Llega a usted con el apoyo de Intecap. Para un negocio completo, apóyese en Intecap. Cementos Progreso. Construimos juntos el país donde queremos vivir. Intelaf. Buenas noches, ya estamos en Más Negocios. Les habla María Dolores Arias y Jorge Jacobs. Nos acompaña en los controles Mario Herrera. Y hoy vamos a arrancar con el tema, vamos a arrancar con las noticias del mundo. Hay varias noticias interesantes que vamos a hablar de ellas y también vamos a hablar acerca del arbitraje, Jorge, porque muchas veces se considera que cuando hay una diferencia en los contratos, pues se tiene que ir se tiene que ir con un juez para que esto se determine. Sin embargo, desafortunadamente, lo que hemos visto es la consecuencia del sistema en el que vivimos, pues los juzgados están saturados de trabajo, juicios que tardan mucho tiempo y una opción de estas pues es el arbitraje, lo cual facilita la forma de resolver estas diferencias. Así que de eso vamos a platicar. Así que, ¿qué te parece si arrancamos con nuestro segmento de negocios en el mundo? Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presenta Negocios en el mundo. La bolsa en Estados Unidos fueron hacia la alza, todos tuvieron ganancias y es interesante porque todos fueron hacia una ligera alza en una sesión volátil y esto pues ha habido cierta turbulencia. Primero, la decisión del presidente Donald Trump respecto a las negociaciones de comercio con China. Después diciendo que va a apoyar a una empresa para que salga adelante, el ZTE, porque se prohíbe, había una prohibición de negociar con empresas chinas y esto pues hubo problemas, hubo turbulencia, aunque el domingo dice Trump, ahora prometo que voy a ayudar a la compañía de telecomunicaciones ZTE a volver a los negocios rápido. Es como, bueno, ¿para qué lo curas? No lo golpees y después lo curas. Mejor no lo golpees. Eso me recuerda el dicho famoso aquel de Ronald Reagan que decía que la política económica de los gobiernos se podía resumir en que si se movía había que ponerle impuestos. Si todavía se seguía moviendo había que ponerle más regulaciones. Y si dejaba de moverse entonces había que darle subsidios. Y eso parece que es más o menos la receta que está siguiendo Donald Trump en este caso, que primero ponen prohibiciones a esta empresa, que es una empresa que fabrica celulares, pero le restringieron algunos de los componentes tecnológicos que le podían vender empresas de Estados Unidos. Entonces la empresa empezó a tener serios problemas porque obviamente no podía fabricar muchos de sus productos ni venderlos. Hay que verlo también en el contexto no solo de la parte de los componentes y del comercio, sino también que le habían metido un componente de seguridad nacional, ¿verdad? No es que van a utilizar esos celulares chinos para espiar a los estadounidenses. Y entonces eso fue parte de los argumentos con los cuales se llegó al punto donde están ahorita, donde resulta que
la empresa ya tuvo serios problemas, entonces ahora dice, bueno, entonces, ¿sabe qué? Mejor sí los voy a dejar que sigan operando, ¿verdad? Entonces, más o menos siguiendo estas premisas de primero lo fregamos y después ahora lo vamos a ayudar, ¿verdad? En lugar de simplemente lo mejor era no meterse desde el principio, pero esas son las consecuencias de estas políticas. Y hay que tomar en cuenta también todo el contexto, que sí, en medio de todo eso, también hace unos días anunciaron de que van a subir los aranceles de los vehículos, ¿verdad? Para que mejor sigan fabricando vehículos adentro de Estados Unidos y lo que es más, mejor exporten los autos desde aquí, ¿verdad? Eso ha sido parte del discurso de Trump, ¿no? Así es, y esto fue parte de las cosas que han estado dándole, pues han generado turbulencia en las bolsas. Por otro lado, el gobierno de China pues planea enviar al primer viceministro a Washington para hablar sobre estos acuerdos y hablar sobre estas negociaciones comerciales. Otra cosa que ha estado impactando también es la salida de Inglaterra el Brexit, o sea, salida de Inglaterra de la Unión Europea. Y también, pues, que se va a dar a conocer también datos de la producción industrial en China, y estos son algunos de los temas. Por otro lado, pues, también en las bolsas europeas, la mayoría fue hacia la baja, tuvo pérdidas, y esto bien interesante porque obviamente la política pues incide, sobre todo porque el problema es que los gobiernos o los políticos pueden incidir en la economía, poniendo restricciones o interviniendo la economía, y es por eso que la situación en Italia también se ha complicado, y esto pues ha generado cierta turbulencia debido a que el partido italiano antisistema Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte de extrema derecha, ambos contrarios a las normas presupuestarias de la Unión Europea, tuvieron negociaciones durante el fin de semana para tener un programa de política común. Y que es parte de lo que se está, de las turbulencias que se están dando alrededor de la Unión Europea. Y si ves ahí, la clave es lo en contra de las políticas presupuestarias de la Unión Europea. Y es que al final realmente ese es el meollo del asunto, porque es que al final Inglaterra decidió salirse, fue precisamente por esas normas tan restrictivas que han tenido en la Unión Europea, y que al final no hay mucha gente que no está tan contenta con eso, y eso da lugar a que algunos así radicales digan, pues entonces nosotros nos vamos también. Y de hecho el tema ahorita con Italia es de que también podrían decir, pues también vamos a, de hecho hasta se ha hablado del Italexit, ¿no? Italexit. Ahora Jorge, por un lado también es ¿cuál es el incentivo en estar en esta unión en la cual, por ejemplo, los alemanes les ha tocado estar financiando y pues tienen una mentalidad de austeridad, de ahorro, de trabajo duro, mientras que pues tienes a italianos gastando, tienes a griegos también gastando lo que no tienen, no te digo España, que poco a poco se ha ido recuperando, pero por otro lado tienes a los alemanes pues sosteniendo la peña. Y a pesar de que son los alemanes los que están sosteniendo la peña, son los menos interesados en que se acabe la Unión Europea. Tal vez no se han enterado o están tan ocupados trabajando que no se han enterado de todo esto. Lo que pasa es de que hay que verlo, realmente todo hay que verlo en el contexto. Yo pienso que el concepto de la Unión Europea era necesario en el contexto político. O sea, Europa es uno de los lugares más violentos, a pesar de que es de los más civilizados, ha sido de los más violentos a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia. Y pues esto de la Unión Europea ha servido para calmar las aguas. Y lamentablemente en la parte económica y también en la parte regulatoria se tomaron un giro tan estatista e intervencionista que se han vuelto así ya demasiado, una camisa de fuerza para muchas cosas, y eso ha hecho que y además todo eso ha hecho que mucha gente resienta de esas de muchas de estas restricciones, ¿verdad? Y lo vean así como que son los y así le dicen,
los eurodiputados allá en Bruselas y que deciden la suerte de todos. Y yo he escrito varios artículos, precisamente cuando salió de lo del Brexit, escribí varios artículos al respecto de cómo en lugar de que pudiera ser la oportunidad para que recapacitaran en la Unión Europea y empezaran a hacer más a relajar más las normas, y no, ¿verdad? Se volvieron así arrogantes y dijeron, pues eso se van, pues los vamos a fregar a ellos. Y al final lo que van a hacer es de que lamentablemente muchos van a estar añorando o pensando también probablemente estaríamos mejor afuera, ¿no? Claro. Y por otro lado, los precios del petróleo, el WTI cerró con una ganancia de 0.26 centavos de dólar, esto para entrega en junio, cerró el barril en 70.96, mientras que el Brent en 78.23, también con una ganancia de 1.11 dólares por barril. Y esto en medio del conflicto de tensiones en la región, en Estados Unidos. También la OPEP señaló que están logrando, y esto me llama la atención, Jorge, porque están hablando que se está logrando reducir la sobreoferta que había y que se están logrando encontrar no sé si llamarla igualdad, pero sí ese equilibrio, eso es, equilibrio, muchas gracias, ese equilibrio entre la producción y la demanda, lo cual pues es como decir, ya logré equilibrar que no sé, es que voy a usar un término que yo no sé si ustedes lo han hecho, pero alguna vez les ha tocado ver o les han encargado que cuiden la leche cuando va a hervir. Hay que estar súper atentos, si no se riega y se vuelve de veras un relajo todo lo que se riega. Entonces, si realmente este equilibrio se puede sostener o simplemente, como siempre hemos dicho, por ejemplo, la producción de esquistos va a aumentar y entonces va a haber pues una mayor producción. Sí, es tan difícil como tratar de mantener el equilibrio que hace la Reserva Federal con las tasas de cambio, y por eso que siempre se les va así de las manos para los dos lados, ¿verdad? Porque al final realmente lo ideal es de que no se metieran, y en este caso al final lo que están intentando todos los de la OPEP y varios otros países es lograr que se incremente el precio del petróleo a través de restringir la oferta. Eso es básicamente lo que han estado haciendo, y de hecho lo han logrado hasta cierto punto. Afortunadamente, para nosotros los consumidores, ya ellos controlan menos de la mitad de la producción mundial, lo que hace que en el caso de que suba el precio como está subiendo ahorita, muchas empresas, las que están dentro de la parte esta que no controlan los de la OPEP, porque hay que tomar en cuenta que la mayor parte de la producción de la OPEP es de gobiernos, o sea, son gobiernos, son políticos los que manejan eso, mientras que el resto, los que no están en la OPEP, generalmente son empresas privadas y que sí tienen los incentivos bien puestos. Bueno, ahorita está subiendo el precio, entonces produzcamos más, ¿verdad? Y eso hace de que no creo yo que vayamos a llegar a los precios que se tenían hace más de $100. De 120, 130 dólares. Al final el mercado sí va a lograr equiparar esa demanda, equiparar la oferta y la demanda, y lo va a hacer a través precisamente de los precios, que ahorita con estos incrementos de precios probablemente no lo pueden hacer así de una semana para otra, pero uno ve los indicadores y ve cómo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos está incrementándose la producción, y lo están incrementando básicamente las empresas que están viendo, a este precio sí es más rentable todos aquellos pozos que tenían ahí que no estaban produciendo porque eran muy caro la producción, pero ya a estos precios se justifica. Entonces la producción en Estados Unidos está creciendo y ya dentro de poco va a llegar a un punto donde va a ser mayor que todo lo demás que está importando, ¿no? Así es, la producción de petróleo de esquistos en Estados Unidos, según la Administración de Información de Energía, alcanzaría un récord de 7.18 millones de barriles por día. Esto es lo que informó. Y por otro lado, también hay que darle seguimiento y tomar en cuenta que en unos meses, esto es por julio, entre junio y julio, empiezan vacaciones de verano en Estados Unidos, empieza la época de calor intenso en Estados Unidos, se demanda mayor energía y también se demanda mucho combustible porque pues viajar en Estados Unidos, pues mucha gente
usa su vehículo para transportarse alrededor del país. Así que veremos, esto también pues va a incentivar mayor producción. Así que veremos qué sucede. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, arbitraje versus llevar alguna diferencia de un contrato, un incumplimiento de contrato o alguna diferencia a juicios. De eso estaremos platicando con nuestro invitado, quien ya está en los estudios y le agradecemos que esté ya con nosotros. Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar con Alfredo Muñoz Ledo acerca del arbitraje comercial. Negocios en el mundo. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos respecto La empresa está apostando la vida, literalmente. ¿Cómo estuvo el mercado bursátil? Más Negocios presentó Negocios en el mundo. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. A solo 40 minutos de la ciudad, encuentre el descanso que usted y su familia merecen. Hotel. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Te esperamos. Computadoras, impresoras, memorias, discos duros, webcams, audífonos, teclados, mouses. Ya abrimos en Vista Hermosa. Visita la nueva Intelaf en Metro 15. Es un nuevo concepto para hacer que tus compras tecnológicas sean mucho más fáciles y convenientes. Conoce la nueva tienda Intelaf en Metro 15. Contáctanos también al 2328-0045 o en intelaf.com. Intelaf. Vista Hermosa. Nos encanta rodearte de tecnología. Más negocios, más negocios, más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Y bueno, ahora Intelaf, si tú vives por la zona 15 y decías, no, es que no hay un Intelaf cerca, ya no puedo ir a un Intelaf, bueno, ahora, ¿y ahora cómo voy a hacer? Pues con Intelaf, ahora está más cerca de ti, te rodea de tecnología y ahora está en zona 15, en el centro comercial Metro 15. Ahí lo encuentras, fácil, hay parqueo también ahí, es fácil de llegar, está a un lado del bulevar, sobre el bulevar de Vista Hermosa, ahí está ahora el Intelaf en el segundo nivel del centro comercial Metro 15, rodeándote de tecnología. Si quieres saber horarios o quieres saber qué productos hay, es muy fácil, pues solo puedes entrar a intelaf.com, facilísimo, intelaf.com, lo puedes hacer desde tu celular porque ahora ya está hecho para que funcione en celulares. Entras y averiguas toda la información que hay sobre Intelaf en centro comercial Metro 15. Regresamos a Más Negocios y ya estamos con nuestro invitado Alfredo Muñoz Ledo, con quien vamos a platicar acerca de el arbitraje comercial. Alfredo es abogado y notario, es entrenador de equipos de competencias internacionales de arbitraje en la Universidad Francisco Marroquín, ha publicado artículos de arbitraje en páginas académicas internacionales y también es director ejecutivo del Grupo Empresarial G7. Muy buenas noches, Alfredo, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero agradecerles a ustedes por la invitación y bueno, si quieren entramos en Así materia. es. Cuéntanos cuál es la diferencia entre, uno, por lo general, cuándo se usa arbitraje y cuáles son los beneficios y ventajas, porque uno piensa que cuando hay una diferencia o un desacuerdo en un contrato, pues hay que meter una demanda. Sí, por supuesto. El arbitraje primero es probablemente el método alterno de resolución de controversias más utilizado a través del mundo. Tal vez aquí en Guatemala no existe mucha cultura de arbitraje, ni tampoco es algo que se conozca mucho entre las personas, pero países, por ejemplo, como los Estados Unidos, el litigio comercial, el litigio civil, usualmente ya no se suele dar ante la vía judicial,
especialmente por lo que estaban comentando ustedes anteriormente, por la saturación que existe en el sistema judicial básicamente de cualquier país, ¿no? Justamente para ejemplificar traigo colación un caso, no voy a mencionar las partes, pero el caso comenzó en el 95, fue un incumplimiento contractual. Esta persona que sufrió el incumplimiento había invertido todos sus ahorros de su vida en esta empresa, sufrió un robo por parte de sus socios, inició la demanda en el 95, 17 años después estaba dando la primera sentencia en cuanto a este caso. La persona ya había muerto, no había, o sea, aquí es cuando uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué momento deja de ser justicia y se convierte en burocracia? Es justicia cuando pasan 17 años, se resuelve el caso, la persona está muerta, perdió toda su inversión. Entonces entra aquí el arbitraje. Perdón, te interrumpo un momentito. ¿Ese caso es de aquí, de Guatemala? Sí, ¿o es aquí de Guatemala. Y siempre hemos oído, así como ya casi como leyenda urbana, de que aquí los juicios duran mínimo 7 a 9 años y por lo visto pueden llegar hasta 17. Sí, es más, yo tuve una catedrática en la universidad que lleva más de 25 años con un caso. 25 años en un caso llevado en los juzgados, o sea, sí, judicial. Nacionales. Sí. Entonces, el arbitraje viene desde hace más de 20 años, 23 años que se aprobó la ley de arbitraje aquí en Guatemala. Fue un movimiento bastante fuerte buscando resolver, pues bueno, todos estos problemas que hay en la vida judicial que existen, bueno, desde entonces. El arbitraje en sí es las partes someter a conocimiento de terceros su controversia. ¿Qué se puede someter a un arbitraje? ¿Cualquier cosa o según esta ley, qué es sujeto de arbitraje? Claro, existe en la ley de arbitraje se establece lo que es la arbitrabilidad, que es básicamente qué es materia de arbitraje, qué no es materia de arbitraje. Hay cuestiones un poco obvias de que no se puede someter a arbitraje, por ejemplo, materia penal no se puede someter a arbitraje, no es como que alguien haya matado a alguien y pueda decir luego con el Estado vamos a un arbitraje y tal vez podemos solucionar esto de forma pacífica. También materia en familia tampoco se puede establecer. O sea, los divorcios, por ejemplo. Sí, no se pueden llevar a través de arbitraje. Primordialmente es materia civil, materia comercial y materia sobre la cual las partes tengan libre disposición de básicamente cualquier materia sobre cual las partes puedan transigir o que no exista una vía específica ya establecida. Inclusive nuestro Código de Comercio para los contratos de distribución y agencia establece arbitraje como la vía para resolver estas controversias. Mismo Código de Comercio también establece arbitraje como una vía alterna para resolver las controversias. Entonces, desde este punto de vista, el panorama del arbitraje es bastante favorable en Guatemala porque tenemos una estructura legal que lo fomenta. Entonces, ¿existe la estructura legal? Sí hay forma de establecer un arbitraje y cuando regresemos del corte, entonces hablemos cómo se puede optar. Claro. ¿En qué momento se debe establecer que va a ser un arbitraje? Cuando ya estamos en la discusión, en el conflicto, o en qué momento se debe establecer esta parte del arbitraje. Claro. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Con GIT no hay drama. Vivamed GIT, con la mejor cobertura para enfermedades y accidentes, la red más completa de doctores, hospitales y farmacias, y acceso ilimitado a SIAM. Adquiéralo al 2244-2244 o con tu agente o corredor. Seguros GIT. No te falla.
Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. El rol del padre es clave en la vida profesional de las mujeres. Si nosotros queremos a más mujeres en la vida profesional, necesitamos a más hombres en el hogar. Y eso incluye no criticar a los hombres cuando ellos están tomando su papel de padres. Y al revés, no criticar a las mujeres cuando están tomando un papel de protagonista en su vida laboral. María Gálvez, en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas, por libertópolis.com. ¿Aburridos y preocupados de que los niños y adultos de su casa se enfermen constantemente de gripe, catarros y otras enfermedades por no tener sus defensas altas para resistir a los virus? Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela sube sus defensas para tener una mejor calidad de vida. Llame al teléfono 4563-9327. 4563-9327. Blen líquida de Equinacia, vitamina C, zinc y aloe vera de Ela también lo encuentra en GNC. Más Negocios. Interactúa con nosotros. Lo tuyo son los mensajitos. Manda tus libertextos al 9222. Al 9222. Bueno, y si usted tiene mucha mercadería en su oficina, ahí en sus instalaciones, y quisiera utilizar sus instalaciones para algo más productivo que simplemente tener guardando su mercadería, pues le invitamos a que utilice los servicios de Mr. Bodeguitas. Ahí usted puede alquilar por tiempos limitados, por un mes o más. Los puede ir contratando así de mes a mes. Tiene espacios desde pequeños hasta muy grandes, los cuales usted se pueden adaptar a las necesidades que usted tenga de mercadería. Por ejemplo, ahorita que ya está, de seguro está pidiendo la mercadería para la época del bono 14, por ejemplo. Y entonces es el mejor servicio para almacenar esa mercadería temporal. Es precisamente el de Mr. Bodeguitas. Ellos tienen vigilancia y control de acceso a las 24 horas. Tienen ubicaciones en Majadas, en la Aguilar Batres, en la zona 18, en zona 4, en zona 13 y ahora también en las Charcas, ahí en la zona 11. Así que si usted quiere conocer más, puede ir al sitio mrbodeguitas.com o llamar al teléfono 2314 49 49. Quiero agradecer a Sergio Mazariegos, muchas gracias por sus mensajes. Jerry Herrera, muchísimas gracias. También gracias a Taribio Cian, feliz noche. Muchas gracias a Elvia Matías y Pepe Rojas. Estamos hablando acerca del arbitraje versus llevar una diferencia hacia un juzgado o un juicio. ¿Y en qué momento se establece el arbitraje, Alfredo? ¿A la hora de hacer contratos o a la hora de establecer un pacto? ¿Cuándo se establece que las diferencias se resolverán en arbitraje? Bueno, existen varios momentos. El momento más común es en el momento de la celebración del contrato o dentro de la misma relación comercial, es decir, antes de que surja la controversia, se establece una cláusula de sumisión al arbitraje, en donde usualmente se establece que todas las controversias o cualquier otra cuestión conflictiva que surja dentro de la relación o el vínculo comercial y el contrato entre las partes será resuelto por un tribunal arbitral, y se establece usualmente bajo qué reglas, se establece bajo qué jurisdicción, bajo qué asiento, bajo qué institución, ya que el arbitraje puede llegar a ser, se puede hablar de una ensalada jurídica. Se puede llevar a cabo un arbitraje en Londres con las leyes aplicables de la India bajo árbitros de Pakistán o algo por el estilo. O sea, toda esa es la flexibilidad que tiene el tema de arbitraje. Una de las cuestiones más importantes del arbitraje probablemente es
la calidad de los árbitros en sí, porque los árbitros no solo pueden ser abogados pueden no solo ser jueces. Por ejemplo, cuestiones muy prácticas, usualmente hay un abogado, pues alguien tiene que conocer las leyes que se están aplicando en ese caso, pero también se pueden incluir dentro del tribunal. Especialistas en, exactamente, en el tema que sea, por ejemplo, si es de transporte. En energía hidroeléctrica, exactamente, porque lo que se busca es, la ventaja principal del arbitraje son dos en realidad. Una es lo que en el mundo de los negocios es lo más valioso, que es el tiempo. Lo que se busca en el arbitraje es tratar de resolver una controversia en el menor tiempo posible, que si bien es cierto, es más costoso que la vía judicial, porque se tiene que pagar la administración del proceso a la institución, se tienen que pagar los honorarios de los árbitros, se tienen que pagar, pues bueno, todas las cuestiones pertinentes que se tengan que realizar en este caso, pero resolver un conflicto dentro de un año, a diferencia de dentro de 10 años, para un empresario no hay mejor cosa. Especialmente también el arbitraje comercial permite la característica y la confidencialidad, que también es fundamental cuando existen controversias o conflictos relativos a propiedad intelectual y cuestiones que son bastante importantes para una empresa. ¿Cómo se establece cómo y quién? O sea, esto se establece durante que ya habíamos hablado que se establece el arbitraje, pero entonces ahí en el inicio del contrato o durante la relación, antes de que surja la controversia, la pregunta es, ¿qué se establece? ¿Va a ser tal y tal persona o se establece va a ser en tal lugar, en tal centro, con tales características? ¿Qué es lo que se establece, Alfredo? Depende mucho de qué se busca, pero un abogado responsable establecería todas las reglas del juego dentro de esta misma cláusula. Establecería la institución que va a administrar el arbitraje, porque como en la vía judicial es el sistema judicial quien administra, quien manda las notificaciones, que son un montón de cosas muy importantes, el nombramiento de árbitros, prestar las sedes para poder llevar a cabo las audiencias, conlleva mucha parte administrativa. Entonces usualmente se designa una institución. Aquí en Guatemala existen principalmente tanto CENAC como CRECIG, que son los centros de arbitraje, tanto la Cámara de Industria como la Cámara de Comercio. Ellos se encargan primordialmente de la administración en sí de las controversias, y ya al momento de nombrarse los árbitros son ellos quienes resuelven la controversia. O sea que a la hora de hacer un contrato entre dos empresas, de una vez se debería de hacer esta cláusula, y de una vez en la cláusula se dice y se va si hay que resolver algún conflicto, se hará en el centro de la Cámara de Industria, por ejemplo. Exactamente. Se establece y bueno, ellos ya tienen sus reglas procedimentales, ellos tienen sus listas de árbitros. Entonces, usualmente ellos prestan la lista de árbitros, una parte elige un árbitro, la otra parte elige el otro árbitro, y entre ellos dos eligen a quién será el presidente del tribunal arbitral. Y entonces así se lleva de una manera un poco más neutra el arbitraje. Obviamente en este punto también está en juego la reputación del centro de arbitraje y de los árbitros que entran en este proceso. Sí, por supuesto. Eso es una de las cuestiones más importantes también del arbitraje, que funciona de la manera más apegada al mercado. Si un árbitro no cumple con su trabajo, si un árbitro resulta corrupto, si un árbitro resulta con falta de independencia, pues probablemente va a ser el último caso que va a conocer y va a ser eliminado de todas las listas de árbitros de los centros tanto nacionales como internacionales, que es una diferencia bastante importante a la vía judicial, donde la mayoría, pues, en otras jurisdicciones, los jueces tienen sus puestos de forma vitalicia, aquí por un gran periodo de tiempo, y es muy difícil que respondan por sus malas decisiones. Aquí también es bastante conocido que existen, así como existen magníficos jueces, existen pésimos jueces que no conocen el derecho, no conocen la ley que tienen que aplicar, y no existe una verdadera consecuencia para ellos. Y de igual manera, pues reciben casos y afectan la vida de muchas personas en ese sentido. Y una vez se toma la decisión, o una vez estos árbitros emiten pues no sé si se le llama resolución. Un laudo. Un laudo. Las partes están
se comprometen a cumplirla. Sí, usualmente existen, la institución que administra más arbitrajes al año es la Corte de la Cámara de Comercio Internacional, con su sede en París. Ellos administran alrededor de 10,000 arbitrajes al año. Ellos hicieron un estudio que al superior al 90% de sus laudos dictados son cumplidos voluntariamente por las partes, porque estamos hablando de partes que usualmente o casi siempre son comerciantes. Lo que les interesa es terminar con esto de una vez y por todas, aunque en todos los países existen métodos para el reconocimiento de laudos y la posterior ejecución de laudos. Es aquí donde existe tal vez una de las partes más débiles del arbitraje, porque aquí en Guatemala, por ejemplo, se tiene que atender a la vía judicial para el reconocimiento y ejecución del laudo. Entonces, termina donde la gente quería evitar llegar, especialmente porque no existe una confianza por parte del sistema judicial de los árbitros. O sea, para mucha gente los árbitros es gente incompetente, gente incapaz. Y este tema ha sido tratado en muchas otras legislaciones. Por ejemplo, México acaba dentro de sus reformas constitucionales, adherir el arbitraje como un método de resolución de controversias para zanjar el tema de la vía judicial es superior, porque esa sí está en la Constitución y el arbitraje no está, entonces todo tiene que irse a la vía judicial. Costa Rica de igual manera también lo tiene en su Constitución. Y el país más avanzado en esta materia es Colombia, que uno, lo tiene en su Constitución; dos, la Corte Suprema de Justicia de Colombia reconoció el arbitraje, ha reconocido a los árbitros al mismo nivel que a los jueces, y todos los laudos nacionales en Colombia tienen fuerza ejecutoria, tienen el mismo poder que un juez. Solo para entender bien esto, o sea, mencionabas el caso del tribunal de Francia, donde dicen que el 90% de las resoluciones las aplica voluntariamente la gente. ¿Qué pasa aquí en Guatemala? Por ejemplo, hay un conflicto entre dos empresas, lo resuelven en un tribunal de estos de arbitraje, y el laudo, la sentencia es, mire, este tiene la razón y usted le debe 1,000,000 de quetzales a este otro. Lo que decís es de que una vez después de que pasó eso, aunque yo diga, está bueno, yo le voy a pagar el 1,000,000 de quetzales a este, de todos modos hay que irlo a los tribunales. Cuando se cumple voluntariamente. La cosa es que diga que no. Sí, el problema si se niega. Si se niega, entonces existe un problema, porque aquí es relativa, ese último proceso de la ejecución pues puede atrasar lo que fue rápido en un inicio, y se regresa a lo que se quería evitar, que es un sistema judicial totalmente saturado. Tanto aquí como, por ejemplo, los Estados Unidos, de verdad ya nadie se va a la vía judicial en cuanto a demandas comerciales y civiles. Todo el mundo atiende arbitraje, e inclusive el arbitraje está presente en la mayoría de nuestras vías. Si ustedes tienen un iPod, si ustedes tienen, dentro de las condiciones y términos de Apple, establece como única forma de resolución de controversias arbitraje, pero en Egipto. ¿Cuál es el sentido? Probablemente disuasivo, porque nadie quiere ir a presentar una demanda a Egipto. Y es ahí donde entra esta parte que vamos a ir al corte, y cuando regresemos nos expliques un poco, porque hablaste de que era como una ensalada. Y entonces vamos al ejemplo de Apple. Es en Egipto, ¿con qué tipo de leyes y quiénes pueden acudir a esto? Vamos al corte y regresamos. Continúa con nosotros ingresando a nuestras redes sociales. Encuéntrame en Facebook como MDA30. Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Como colaboradores de Minera San Rafael, hemos venido delante de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a hacerles el llamado de que hagan una pronta resolución a lo que es el caso Minera San Rafael. De esto nosotros dependemos para darle un buen futuro a nuestras familias. Nuestros hijos nos exigen educación, nuestros hijos nos exigen cada día un mejor futuro. Señores magistrados, ¿qué le responden a Henry Ruiz y a sus 3 hijos? Magistrados, resuelvan ya. Hacemos.
Libertópolis y Más Negocios presentan Más Herramientas. Consejos prácticos para el mundo de hoy. En el caso de las mujeres profesionales que ambos trabajan, tienen un montón de beneficios. Y eso es lo que tienen que entender, que los niños se ven beneficiados con ambos padres que trabajan. O sea, está estadísticamente comprobado, ¿verdad? Y nosotros tenemos que entender estas estadísticas y entender cuáles son los beneficios de estos niños, de ver que ambos padres están tomando las riendas de ambas responsabilidades, ¿verdad? Tanto a nivel financiero como a nivel de hogar y de familia, ¿verdad? María Galvez en Más Negocios, Libertópolis y Más Negocios presentaron Más Herramientas. Más Negocios, lunes a jueves, 19 horas por libertópolis.com. Este espacio de serenidad en radio es patrocinado por Compu 911. Compu 911. Búscanos, verás qué simple es la vida. Si querés probar la mejor carne del mundo en Guatemala, no esperes más. Vení al restaurante Alma. Su negocio está incompleto si usted no aprovecha la capacitación de INTECAP para sus empleados. Llame al 1565 y dele a su negocio todo el potencial. Hágalo ahora. Aquí te esperamos. Prepárate para el futuro con las soluciones tecnológicas de Tigo Business hechas a tu medida. Obtén estabilidad y velocidad empresarial con FiberTech, el internet a través de fibra óptica de Tigo Business. Desde 6 megas y telefonía ilimitada por 629 quetzales sin contrato. Para mayor información, marca al 2428-0099 o visita www.tigobusiness.com.gt. Tigo Business, una solución para cada negocio. Más negocios en tu smartphone. En Facebook Más Negocios y en Twitter @MásNegociosL. Agréganos. Bueno, y para que su empresa familiar trascienda, lo invitamos a participar en el programa vivencial de productividad en armonía del grupo Legacy. Estos son 6 jornadas de 4 horas cada uno, es una jornada al mes. La primera jornada va a ser este martes 22 de mayo y el tema en esta primera jornada va a ser gobernanza con reglas claras. Repito, gobernanza con reglas claras. Esta actividad va a ser el martes de la semana entrante, martes 22 de mayo, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Si quiere más información puede llamar al celular o enviar mensajes de WhatsApp al 5308-1860. Repito, 5308-1860 para participar en el programa vivencial de productividad en armonía del grupo Legacy. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Alfredo Muñoz Ledo respecto a el arbitraje. Y hablábamos respecto a esa ensalada que tú hablabas de es en un lugar con otras leyes y cómo funciona. Dijiste, por ejemplo, el ejemplo de Apple que es en Egipto. ¿Cómo funciona esto? En el caso de, por ejemplo, en el caso de Apple, son las disposiciones de Egipto también las que aplican e incluyen dentro de su regulación contractual una regulación que no protege para nada al consumidor, entonces desliga a Apple de las obligaciones que le imponen los Estados Unidos de América. Ok, entonces es en Egipto con las leyes de Egipto. Exactamente, y puede participar pues cualquier persona que no esté conforme con su celular o con que compró una canción equivocada o algo por el estilo. En ese caso en específico es un efecto totalmente disuasivo porque nadie se va a ir por una canción. Exactamente, se va a pelear por una canción. Ahora, existe otro tipo de arbitraje porque nos hemos enfocado en el arbitraje comercial. ¿Cuál es el otro tipo de arbitraje que hay? Existen otros varios, pero probablemente el más importante es el arbitraje inversión, que se entiende como un arbitraje relativamente espectacular porque son donde pasan las cosas más grandes. Por ejemplo, Rusia fue condenada hace 2 años por una expropiación a pagar $50,000 millones y ha causado el problema diplomático más grande entre la Unión Europea y Rusia porque Rusia no quiere pagar $50,000 millones. Entonces la Corte está hablando a básicamente todos los demás países
que tengan assets del Estado ruso y lo entreguen a esta gente que fue expropiada. Entonces Rusia está amenazando a estos países de cortar relaciones diplomáticas. Si cortan los ingresos que ellos tienen, se trató de obligar a Francia a quitarle todo el suministro, bueno, de dinero que entraba a la embajada rusa, entregársela a los afectados, también un proyecto espacial que están llevando en conjunto con el Estado ruso. Y básicamente es una guerra abierta entre el Estado ruso y el centro en Washington, D.C., que se encarga de la administración y ejecución de estos arbitrajes de inversión. Aquí Guatemala ha sufrido ya varias demandas, ganó una. Las otras dos las perdió. Las condenas total llegan a los $32 millones, que hablando de arbitraje de inversión, con los números que les acabo de decir, no es muy grande. La primera demanda se otorgó $20 millones y el reclamo por parte del inversionista fue de $240 millones. O sea, el hecho de haber ahorrado $210 millones es una victoria para el Estado guatemalteco. Hoy en día que está de moda lo de incentivar o no la inversión extranjera, esto es uno de los métodos más utilizados. Se encuentra presente en el de RECAFTA, se encuentra presente en cualquier tratado bilateral de inversión que tiene Guatemala con otros países, se encuentra presente en el mentado NAFTA, que está de moda. Uno de los mayores conflictos son las cláusulas de protección a inversionistas, porque el arbitraje de inversión se creó a finales de los 50, principios de los 60, con la reconstrucción de Medio Oriente, la reconstrucción del viejo continente, con todos los inversionistas americanos, que básicamente los estados desarrollados querían proteger a sus inversionistas en los países en vías de desarrollo. Y por mucho tiempo fue así, hasta que a principios de los 2000 muchos inversionistas de países en vías de desarrollo se empezaron a ver afectados por países desarrollados. Entonces ahora los países desarrollados quieren eliminar esta protección y, por ejemplo, el CETA, que es el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea, ha eliminado el arbitraje de inversión y ha creado una corte burocrática internacional nombrada por los países para resolver cualquier conflicto que puedan haber con inversionistas. Es decir, se creó una corte supranacional nombrada por los países que viene básicamente a proteger a los países de demandas de inversión. Dentro del arbitraje de inversión, el centro CIAE es el más importante, que queda en Washington, D.C., y solo 3 países han denunciado la Convención de Washington, que fue la que lo creó. Estos países son... probablemente todo el mundo sabrá, pero es Venezuela, Bolivia y Ecuador, porque son de los países más demandados por cuestiones de expropiación. El país más demandado es Argentina por el default financiero del 2001. Argentina pagó millones de dólares en condenas, pero desde Mauricio Macri ha venido cumpliendo con todas sus condenas y ha establecido una fuerte relación con el arbitraje de inversión para justamente atraer la inversión extranjera al Estado argentino. Ahora, cuando se hace estas cláusulas de inversión, por ejemplo, de protección al inversionista, ¿se establecen estas cláusulas en dónde se va a llevar este arbitraje? En estos casos, la mayoría del tiempo se suelen llevar dentro de las instalaciones del centro CIAE, que es en Washington, D.C., También se pueden las partes establecer, por ejemplo, porque es uno de los mayores conflictos, porque usualmente en los arbitrajes de inversión no existe un contrato directo, una cláusula de arbitraje directa entre el inversionista y el Estado, porque están protegidos por estos tratados de libre comercio. Entonces, muchas veces ahí se establece dónde se van a llevar a cabo los arbitrajes, y cuando no se establece, se utilizan normas para ver cuál es el mayor vínculo del contrato o la inversión para poder llevarlo a cabo en ese lugar. El lugar donde más se llevan a cabo arbitrajes es Londres, porque fue el primer lugar donde se llevaron los arbitrajes comerciales, fue la fuente del comercio desde la Revolución Industrial en adelante y se ha quedado como el centro de resolución de controversias. ¿Podría ser, por decirte algo, un conflicto de una empresa de aquí de Guatemala con el gobierno de México o el gobierno de Panamá?
hacerlo ahí en Londres. Sí, por supuesto, por supuesto. Igual un inversionista aquí en Guatemala, con una diferencia con el gobierno de Guatemala, igual. No. ¿Ahí qué pasa? En ese caso. Okay. Esto es un tema bastante reclamado porque mucha gente lo que hace a veces, si, por ejemplo, aquí los constructores de carreteras, que son quienes más demandan al Estado por falta de pago, ellos tienen contratos directos con el Estado para la construcción de carreteras. Pero muchas veces, por ejemplo, en el caso de expropiaciones, cuando no existe un contrato directo, existe una mala praxis por parte de esta gente de buscar protegerse por cualquier vía y establecen una estructura corporativa en la que el frente es una entidad extranjera, aunque en realidad sea un nacional de ese estado, con tal de poder acceder a la protección que se le otorgan a los inversionistas extranjeros. Sí que sí, los nacionales están más desprotegidos que los internacionales o extranjeros en el caso del arbitraje e inversión. O sea que normalmente no podrías demandar a tu propio gobierno. A través del arbitraje de inversión y todos estos mecanismos de protección diplomática, no. Que la ventaja del arbitraje de inversión es esa influencia diplomática que existe, de que si no vas a cumplir con tu lado, con tu obligación de pagar, existen entonces todas las condenas económicas que se aplican hoy en día, por ejemplo, Estados Unidos a Rusia y cosas por el estilo. Todos los demás estados que pertenecen a la Convención de Washington tienen el derecho de básicamente hacer un embargo económico a ese país hasta que pague sus adeudos con estas personas. O sea, ahí lo que estás diciendo es que básicamente si es ya a nivel internacional, tenés el derecho de que si no te pagan, irte a quejar con tu gobierno para que ejerza presiones diplomáticas. Exactamente. Como el centro fue creado por una convención internacional, igual que las Naciones Unidas y demás, el centro está atento de en el momento se cumpla o no se cumpla, el centro notifica a todos los estados partes y básicamente le hacen bullying hasta que pague. Y si estamos hablando de que iniciamos hablando en el programa que un juicio te puede llevar más de 10 años, ¿cuánto lleva un arbitraje? Un arbitraje depende. Un arbitraje de inversión es largo. Muy largo, porque si se está hablando de expropiación, pues el periodo probatorio es el más largo. En este caso, el caso de la expropiación en Rusia, todo el proceso se llevó a cabo en Londres, entonces todo se tenía que mover a Londres, tenían que traer a los árbitros, que en arbitraje de inversión básicamente todos son de países distintos, entonces es algo complicado. Luego el arbitraje aquí en Guatemala es mucho más rápido que la vía judicial, pero tampoco tiene la velocidad, la celeridad esperada de un arbitraje. Inclusive las cortes más novedosas, como la Cámara de Estocolmo, ha aplicado un nuevo método que se llama arbitraje expedito, que cualquier arbitraje menor a $2 millones se resolverá con plazos limitados y todo está resuelto en menos de 6 meses. Yo pensé que iba a decir, se resuelve a la ficha. Ahora, Alfredo, ya que hablaste de los arbitrajes expeditos y pusiste una cantidad, ¿cuándo o cómo considerar, y esta sería, ya estamos por irnos, ¿cuándo considerar si me conviene un arbitraje? Bueno, sí, mucho depende del monto, definitivamente, y de qué se quiera. Si lo que se quiere es evitar una condena, no se vayan a arbitraje, váyanse por la vía judicial. Pero en cuanto a montos, hablar de $500,000 es relativamente bajo. Ahí probablemente se sugiera un arbitraje. Lo más caro del arbitraje no es ni la administración ni los honorarios de los árbitros. Somos los abogados. No. Entonces, ahí es donde se puede recomendar ir a un arbitraje, no ir a un arbitraje. Y además porque existen muchos otros métodos de resolución de controversias, como por ejemplo la conciliación, también está la mediación, y existen otros métodos más baratos, más rápidos. ¿Y esos son previos a irse a un arbitraje? A veces se hacen cláusulas escalonadas donde se dice, bueno, vamos a tratar de conciliar durante 60 días y si durante esos 60 días no conciliamos, pues ya nos vamos a arbitraje. Es lo que se suele hacer, pero hoy en día muchos
existe una nueva modalidad de centros de arbitraje, porque la mayoría son asociaciones, porque en el mundo legal está medio mal visto que la gente obtengan ganancias por administrar, pero mucha gente ha empezado a moverse al arbitraje como prestación de servicios de administración. Lo único que están haciendo es nombrando gente y haciendo notificaciones y guardando expedientes. Entonces lo que se está haciendo es un tipo de seguro litigioso, pongámoslo de esta manera, en donde se pagan como un seguro, $50 al mes, y cualquier controversia que alguien pueda tener ya cubre con todos los gastos administrativos, que los gastos administrativos, por lo menos aquí en Guatemala, rondan alrededor de $10,000 solo los gastos administrativos, aparte los honorarios. Los honorarios de los árbitros. Entonces hay paquetes especiales de $150 al mes, entonces eso incluye los honorarios de los árbitros, y la gente lo único que tiene que hacer es que se le otorga una cláusula modelo, y ellos solo la meten a todos sus contratos, eso lo tienen que hacer copy-paste, la meten a todos sus contratos, y cualquier controversia que ellos pueden llegar a surgir, pues solo se presentan ante el centro, dicen, este es mi seguro, administrenme y páguenme todo el proceso. Excelente, porque cómo se va sofisticando también estas opciones, y una es este seguro litigioso. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y la invitación. No, al contrario. Jorge. Al final creo que llegamos siempre a la misma conclusión. Lo mejor es todavía confiar en la palabra, porque si te vas a todas estas cosas, pues obviamente ya cuando ya son montos muy grandes, pues no te queda otra, pero en las negociaciones, así como lo que decías de la cláusula de Apple de que te tenés que ir a Egipto, conviene más la reputación, y creo que les duele más que crees un revuelo en las redes que ir a un arbitraje. Muchísimas gracias a Juan Pablo Noriega. Saludos hasta Nevaj. Saludos, excelentes programas. Gracias MD y JJ. Saludos desde Nevaj. Y también a José Ángel Andrade. También muchísimas gracias. Y muchas gracias, Alfredo, por ayudarnos a entender en qué consiste el arbitraje. Muchas gracias a ustedes y feliz noche. Buenas noches a todos ustedes, y aprovecho para invitarlos a la San Martín a que disfruten de la calidad, innovación y buen servicio. Si va rumbo a su casa, pues puede pasar a comprar el pan y llegar con una buena sorpresa a la San Martín. Y todavía hay promociones, pues hay promociones para mamás. Si usted, al final hay que festejar a mamá todo el tiempo, así que puede llegarle con una sorpresa a mamá en este mes. Así que aproveche y pase por la San Martín. Que tengan una excelente noche. Nos escuchamos mañana en nuestra siguiente emisión de Más Negocios, y mientras nos volvemos a escuchar, sea feliz sin excusas. Libertópolis presentó a María Dolores Arias.